Bueno, bienvenida Nora nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar de esta charla de anfibios. Estuvieron viendo un video de Jaucanigás en este caso, así que justamente cualquier duda que puedan llegar a tener, yo le dije que justamente Jaucanigás es uno de los humedales más requeridos por los científicos y por los investigadores en toda la provincia. Muchísimas gracias nuevamente, esta es la segunda vez en poco tiempo que venís, así que te vamos a tener de acá para allá, de acá para allá. Muchas gracias, te dejo con los participantes para que puedas comenzar. Yo le dije que las preguntas, dudas, la idea es que sea lo más dinámico y didáctico posible. Ya se las dejo directamente a la disertante. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Hola, bueno, primero, antes que nada, le pido disculpas. Tuvimos un problema con el colectivo, así que bueno, son cosas que pasan, pero ya estamos acá. Lo que sí le voy a decir es que no se van a arrepentir la espera, porque tenemos mucho para poder comunicar sobre esta fauna que realmente tanto los reptiles como los anfibios, en este caso los anfibios, son muy importantes, y vamos a tener una charla bastante interactiva, no va a ser aburrida, no va a ser tampoco 100% científico, se va a entender. La idea es que todos podamos poder comunicarnos, poder hablar. Y primero, antes que nada, para arrancar sobre la biología de los anfibios, primeramente me gustaría poder preguntarles ¿qué piensan ustedes de los anfibios? ¿Qué piensan de las ranas? ¿Qué piensan de los sapos? ¿Qué creen que son los anfibios en general? Si alguien se anima. ¿Nadie? Ya veo caras conocidas acá, así que... A ver, un mínimo, solamente una mínima respuesta. ¿Qué piensan ustedes de los anfibios en general? ¿Qué creen que son? Que son parte de como indicadores ambientales, los anfibios. Sí, así es. Pero además de ser bioindicadores, que claramente eso es una importancia, pero ¿qué creen ustedes? ¿Que los anfibios solamente se componen de ranas y sapos? Ajá. Bueno, primeramente vamos a hablar de la biología de los anfibios. Me voy a proceder a parar porque si no me doy vuelta y queda un poco maleducado de mi parte. Vamos a hablar un poco de la biología de los anfibios. Bien nomás. Bueno, acá hay un poco de sistemática para los estudiantes si quieren sacar una foto, porque realmente no vamos a indagar tanto de esto, ya que es algo muy científico y no se puede entender bien. Pero sí me gustaría que vean que los anfibios son un grupo de vertebrados que pertenecen a la clase anfibia, ¿sí? Dentro de la clase anfibia existen varios órdenes, como son himnofobias, que ya vamos a ir hablando, los urodelas y los anuras, ¿no? Bien. Los anfibios comprenden, como le dije, un grupo de vertebrados, conocido como órdenes. Tenemos en este caso 3 órdenes, en el que salamandra y tritones, que son urodelos, no hay en Argentina, ¿no? Hasta ahora no hubo evidencia ni citas que nos permitan saber que en Argentina hay tanto salamandras como tritones. Sí existen en Sudamérica, pero no llegan hasta Argentina. Luego tenemos las gimnofiones, que no sé si está bien escrito ahí, que son las llamadas cecilias, que sí hay en Argentina. Y luego tenemos lo que es ya la clase anura, que ya estamos hablando de lo que son ranas, sapos y escuerzos. Los anfibios actuales comprenden más de 78.000 especies. Esto fue lo último que se hizo de la Unión de Organización de la Conservación de la Naturaleza, que es 2017, pero que son un grupo muy diverso, que tienen muchas adaptaciones, muchas estrategias reproductivas. Así que es muy importante que podemos hablar de estos grupos, ya que son animales que desgraciadamente se están extinguiendo por varias razones, que ahora lo vamos a ir mostrando. Me comentó Ricardo que bueno, estuvieron viendo el video de Jaucanigás, que está bueno que puedan ver el tema de los humedales, que vamos a hablar eso y la relación que tiene con los anfibios. Así que primeramente me gustaría que, bueno, que sepan esto, que son dentro de los anfibios existen estas 3 órdenes, que son urodelos, himnofiones y anuras. Salamandra, tritones, cecilias, ranas, sapo y escuerzos. ¿Sí? Bien. Bien. Como le dije, urodelos no hay en Argentina, pero sí vamos a hablar un poquito de ellos para que tengan una breve noción quiénes son. Son anfibios también de 4 patas. Estos anfibios son los únicos que tienen, uno de los únicos que permanecieron la cola, ¿sí? En caso de los anuros, que ahora van a ver que carecen de cola.
Los anfibios, como indica bien la palabra anfibios, tienen una cierta vida en la tierra y otra vida en el agua, que es importante que lo sepan. ¿Por qué? En la salamandra y los tritones son animales muy extraordinarios, los quiero mostrar un poquito porque tienen la capacidad de poder regenerar extremidades, cola, órganos, parte del corazón, es muy importante eso. Y bueno, no todos tienen pulmones también, ¿sí? Algunos carecen totalmente de pulmones, pero como dije, no, son especies que no hay en Argentina, pero me gusta que podamos hablar un poco de ellos para que lo puedan conocer. Bueno, ¿alguna vez vieron esta clase de animalito? ¿Sí? ¿Dónde lo vieron? ¿Lo recuerdan dónde lo vieron? Están todos muy callados hoy, ¿eh? ¿Dónde lo vieron? Yo lo vi, digamos, sobre la tierra entre un montón de hojas. Sí, con hojorescas, sí. Perfecto. ¿Y qué creen que son? ¿Qué creen que son? Piensan que son, aparte que son anfibios, ¿no? Pero ¿qué piensan que son? Gusanos, parecidas a las serpientes. Claramente sabemos que son anfibios, pero ¿qué es lo que ustedes piensan al momento de ver ese individuo? ¿Qué es lo que creen? Si alguna vez lo vieron, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Cómo? Una lombriz grande. Bien, perfecto. Ese nombre justamente, vermiformes, eso tiene el significado que tiene la apariencia de un gusano, ¿no? En este caso no es un gusano, tampoco es un reptil, es un anfibio que pertenece justamente, bueno, ese género que está ahí pertenece justamente a Santa Fe. Las cecilias son muy importantes, le explico por qué. Primero que nada, son animalitos totalmente desconocidos, y cuando no conocemos de un animal, como en el caso de la cecilia, tendemos por ignorancia, por desconocimiento, a matarlas, a tirarles rayos o cualquier otra cosa que atente sobre el animalito, ¿no? Por eso es importante que sepamos que, primeramente, hablando un poco de su biología, como bien nos dice, es un cuerpo anillado, no tiene miembros, no tiene cinturas, sus ojitos, como son cavadores, son fosoriales, eso indica que el animal tiene diferentes tipos de adaptaciones, y con el tiempo también fue cambiando de manera morfológica para que pueda vivir en la tierra, ¿no? Eso nos indica un animal fosorial, es un animal que tiene adaptaciones en la tierra y cambios físicos también para poder adaptarse. Bueno, ahí encontramos los representantes que tenemos en Argentina. El 75% de las cecilias son vivíparas. Hay algo que quiero que lo tengan en cuenta a partir de ahora acá, porque vamos a hablar de la reproducción, que las cecilias es el único anfibio que sí tiene un órgano copulador, ¿sí? Que está en la cloaca. En cambio, los anuros, ya sea ranas, sapos y escuerzos, no tienen órganos reproductores, ¿no? Como un pene. Así que es bueno poder saber eso, que las cecilias sí tienen órganos reproductores. Por eso la fecundación de ellas es interna, no es externa. Cuando es externa, ahora yo les voy a explicar lo que es externa, pero quiero que sepan que la fecundación de la cecilia es interna. Bien, bueno, la distribución, como les mostré, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, más el noroeste, y bueno, alcanza alguna distribución en Buenos Aires. Tiene unos... no está bien. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que encontramos una cecilia y no encontramos, por ejemplo, existe el anfisbena, no sé si lo conocen, o que es muy parecido a la cecilia, pero es de un color rosado, que no es un anfibio, es un reptil, ¿sí? Bien, ¿cómo nos podemos dar cuenta si es una cecilia? Porque son muy parecidas morfológicamente y físicamente. No vamos a tener la experiencia tan rápido en una charla para poder identificarlos, pero nos podemos dar cuenta porque, por ejemplo, tiene un órgano sensorial, un tentacular único, que está cerca de los ojos y no podemos indicar que sí estamos hablando de una cecilia, ¿no? Son totalmente inofensivas, sí tienen unas mucosas que claramente son defensivas para depredadores, así que, pero son inofensivas, ¿no? No nos van a morder, no nos van a matar, nada de eso, quédense tranquilos, es un animal, al contrario, que también cumple una función ecológica muy importante, se alimentan de termitas, se alimenta también de formícidos, que son hormigas, y tiene una dieta bastante variada,
y también puede consumir huevos de otros insectos o artrópodos en general. Bien. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del orden de las anuros, o anura. En el primero que estamos mostrando es una rana mono, seguramente alguna vez la hemos visto. Después tenemos un sapo, que es lo más común de poder verlo. Y bueno, un escuerzo tal vez que no nos resulte tanto conocido, así que es bueno poder también hablar de ellos. Bien, ¿qué características tienen todos los anfibios en general, sobre todo el orden de los anuros? Primeramente, que son insectívoros, es decir, que se alimentan de insectos. Es importante estos animales porque regulan el control de otros insectos. Imagínense, si estos animales desaparecieran o no existieran, tendríamos muchísimas plagas o no podríamos controlar, ¿no?, la regulación que ellos lo hacen. Existe algo que se denomina cadena trófica, en donde un animal consume a otro para poder regular la población de cada uno. En este caso, los anuros en general son insectívoros y bueno, son animales importantes porque tienen una tasa muy alta como depredador. Bien, después bueno, tienen 4 patas, se distribuyen en casi toda parte del mundo, menos en la Antártida. Son animales ectotérmicos, igual que la serpiente, igual que las arañas que hablamos en su momento. Es decir, que no pueden regular su temperatura, como nosotros, como somos mamíferos. Entonces necesitan también tomar sol, que ya vamos a hablar de eso. Bien, tiene un tegumento sin escamas dérmicas, es decir, que pareciera que están como desnudos, porque no tienen escamas como una serpiente. Y la fecundación generalmente, digo generalmente porque en cuanto a reproducción, los anuros y los anfibios en general tienen una reproducción muy variada, y cuando me refiero a generalmente, digo que a veces que puede pasar como no puede pasar, ¿no? No todo es tan recto ni tan lineal en el mundo animal. Pero en cuanto al reino animal, en la diversidad de modos reproductivos, los anuros son los que lideran. Bueno, después tenemos, como dije, la fecundación, que generalmente es externa, y bueno, hay una amplia variedad de reproducción. Bueno, las ranas versus sapos, Normalmente tendemos a pensar que la rana es la mujer del sapo o algo así, ¿no? Bien, y pensamos que son animales parecidos o pensamos que son animales totalmente distintos. Tienen sus, obviamente que estamos hablando que son animales, son anfibios, que tienen ciertas características que nos llevan a decir que es un anfibio y que pertenecen a la misma clase Anura, pero que al mismo orden, disculpen, Anura, pero claramente tienen sus diferencias también, que antes de ver cuáles son, me gustaría preguntarle a ustedes qué piensan o cuál creen que son las diferencias entre una rana y un sapo. No importa si piensan que es la mujer la rana del sapo, o sea, la idea es acá poder desmentir y poder aprender, ¿no? ¿Qué piensan de la rana y el sapo? ¿Qué diferencias creen que tiene entre uno y otro? Las extremidades de la rana son más largas para poder saltar. Sí, bien. ¿Tamaño? También. A ver, ¿qué otro más? Lo que a ustedes se le ocurra, porque me gusta charlar con sentido común, así que esa es la idea. Lo que a ustedes se les ocurre. ¿Qué piensan? ¿De qué diferencia ustedes ven a simple vista entre un sapo y una rana? Aparte de las extremidades. Diferencias en la mucosa. La rana aparenta bien húmeda. Sí, también, sí. Bueno. ¿Alguien pensaba que la rana es la mujer, la novia, lo que sea del sapo? Bien, pero no es así. Bueno, vamos a ver las diferencias. La primera diferencia que tenemos, hábitos más acuáticos tienen lo que son las ranas. Si bien hay ranas que pueden tener más hábitos terrestres que hábitos acuáticos, pero generalmente son de más hábitos acuáticos. Luego tenemos lo que son los sapos son más terrestres, es muy difícil que podamos verlo dentro del agua, no sé qué sea la reproducción, lo vemos más en lugares áridos, secos, digamos, que es más terrestre. Bueno, después ya hablando un poquito más de características físicas, morfológicas de los individuos, podríamos decir que la gran mayoría, no todos, las ranas tienen unas membranas
que son unas membranas que le permite poder nadar, que son membranas interdigitales. Eso nos lleva a pensar de que una rana con membranas interdigitales totalmente completa es un animal 100% acuático. Hay algunas ranas que no tienen totalmente las membranas desarrolladas interdigitales y que tienen discos adhesivos, que eso ya lo vamos a ir viendo, que presentan hábitos más arborícolas. Bueno, no sé, alguien dijo que tiene la piel más lisa por allá. El de las ranas tiene la piel más lisa y, como dijimos, de los sapos sí es una piel más seca con apariencia como si fuera verrugas, ¿no? Bueno, las patas de las ranas sí son más largas, las patas traseras son más largas justamente porque son saltadoras, si bien hay más ranas también que son más caminadoras que saltadoras, pero la gran mayoría son más saltadoras. En caso de los sapos no tienen esa membrana interdigital, ¿sí?, como tienen las ranas, ni tampoco tienen borde subcutáneo, es decir, que la piel es seca y carece de esas membranas, ¿no? No vamos a encontrar nunca un sapo con esas membranas interdigitales, al menos acá en Argentina. Luego lo que estábamos hablando de que las patas de los sapos, todo lo que ustedes ven de manera física del animal, en general, todo tiene que ver con su adaptación, ¿sí? Entonces, si vemos un sapo que tiene las patas más cortitas, significa que son más caminadoras, ¿no? No son tan saltadoras, digamos. Bien, otra diferencia que podemos presentar a simple vista es que, bueno, los sapos carecen de diente y tanto las ranas son dentadas. Y bueno, en cuanto a unos ránidos, otros bufónidos. En cuanto a los sapos, alguna vez yo creo que habrán visto algún charco, algún humedal, como si fuera un cordón, una línea de cordón con muchos huevitos, ¿sí? ¿Alguna vez vieron? Bien, ese cordón con muchos huevitos normalmente son atribuidos a los huevos del sapo, ¿sí? Hacen un cordón gelatinoso donde están todos los huevitos así como en fila. Esa es más que nada la reproducción en cuanto a los sapos, y las ranas depositan huevos ya más individualmente, no en conjunto. Bueno, otra característica más marcada, que como verán, las ranas son más esbeltas, tienen las caderas más marcadas, y los sapos no tienen las caderas tan marcadas, no carecen de caderas ya directamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya vamos a hablar de toxina, de todo en general, pero hasta acá, ¿alguna diferencia, alguna duda que le haya quedado? Bien. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la reproducción y desarrollo de los anuros. Me voy a sentar acá para poder explicarle y después de esto le voy a mostrar un video. Los anuros, como les dije, tienen fecundación, a ver si, no sé si se me ve por la cámara acá, quiero que me vean todos. Tienen una fecundación externa, es decir, que ellos carecen de un sistema reproductor, como dijimos anteriormente. En este caso, estamos viendo dos ranitas, una arriba de la otra. Al momento que ellos se aparean, ¿sí?, eso se denomina amplexo, no es cópula, es diferente, la cópula es con el mamífero. Y en cuanto a las ranas, este tipo de fertilización que ellos hacen se llama amplexo. ¿Qué significa el amplexo? El amplexo es de qué manera, primero vamos a hablar de qué manera la rana, ¿sí?, llama y capta la atención de la hembra, es a través de la vocalización, a través de los cantos. Normalmente, seguramente nos habremos acordado de cuando hay un día muy lluvioso, muy intenso de lluvia, escuchamos las ranas cantar. ¿Es así o no? Bien. Cuando escuchamos esos cantos, significa que el macho está buscando a la hembra, es una de las únicas herramientas que tiene para poder atraer a la hembra, es a través de los cantos. Hay un mito que dicen que solamente, o estudios, hasta los últimos estudios que se pudo leer, que solamente los machos cantan, las hembras pueden hacer también diferentes tipos de cantos, pero son cuando la hembra no está receptiva, cuando no se quiere aparear, o cuando las tocamos, pero es más defensivo, pero no es un canto como el del macho, y tampoco es tan alto, no se lo escucha tanto. Pero los dos tienen sacos vocales, eso sí.
Bueno, volviendo de nuevo al amplexo, cuando el macho llama a la hembra a través de los cantos, la hembra se acerca y ahí es donde se produce, algunas veces se produce el amplexo, que es el apareamiento, así se denomina, en el sitio, en el mismo lugar, y otras veces solamente es el lugar para atraer a la hembra. En el momento de que la hembra se acerca al macho, el macho, como ven en esa fotografía, se pone arriba de la hembra, ¿sí? Es como un abrazo, porque amplexo significa justamente abrazo, le abraza a la hembra. En ese momento, bueno, ahora no, pero le voy a mostrar enseguida un video para que puedan ver cómo es, que lo filmamos nosotros para poder mostrarle a ustedes. En ese momento, el macho se agarra de la hembra y produce lo que es en el agua, estamos hablando en el agua, ¿no? Porque esto estamos hablando de una reproducción de las ranas. En el agua, la hembra tira unos huevitos casi formados que necesita claramente del macho, en donde el macho en ese momento, por ejemplo, vamos a hablar de una especie en particular, que es la rana criolla, una rana muy común que le voy a mostrar ahora una fotografía. Bate en el agua, hace como una clase de espuma, ¿sí? En el agua, y ahí es donde la hembra larga sus huevitos y el macho los fertiliza a través, obviamente, del esperma. Ahí se produce lo que es el amplexo, que es la forma del apareamiento entre los anuros, ¿no? Entre estos dos individuos. Bien. Sí. ¿El macho en ese momento hace algún tipo de presión que estimula la liberación de la prueba? Mira, la hembra es la que estimula, en realidad. Ellos tienen un orificio reproductor, que es en la cloaca, ¿sí? Que es también el orificio excretor. Como ellos carecen de, como te dije, como carecen de órganos reproductores, pero sí tienen orificios reproductores, sí, la hembra incentiva. En realidad la hembra, como el macho siempre es más chiquito, hay un dimorfismo ahí sexual de diferencia entre macho y hembra, el macho que está arriba de la hembra siempre es un poquito más chiquito, entonces se necesita sujetarse. La hembra estimula también al macho a través de como bate el agua, entonces de esa forma, bueno, el macho puede también largar su esperma, ¿no? Y ahí se produce el amplexo. El nido de espuma es una forma de reproducción, ¿no? Hay varias, no todas las ranas van a encontrar un nido de espuma. Ese nido de espuma también tiene un significado que ya lo vamos a ver ahora más. Bien, bueno, el amplexo, bueno, ahí le expliqué cómo era, simples palabras. Presenta una diversidad de estrategias reproductivas, como por ejemplo lo que hablamos de esta ranita. Ahora le voy a mostrar el video, no sé si el siguiente ya es del video. Ahí está, bien. Estrategia reproductiva. Estrategia reproductiva hace mención de que, como bien lo dice, tiene una estrategia para poder reproducirse. En este caso estamos viendo dos Physalemus olgonotatus, que es la famosa rana llorona. Seguramente alguna vez habremos escuchado ese sonido, que lo vamos a reproducir ahora porque no me sale tan bien. Eso, ¿por ahí cómo es? Claro, que lo tenemos que pensar que es un gato, que creemos que es cualquier otro animal, no. Es la Physalemus, que es la famosa rana llorona, que le hacemos mención a eso. Bueno, como dije, la fecundación es externa, no hay órgano copulador, la hembra libera sus óvulos y el macho libera su espermatozoide, y ahí inmediatamente se unen para formar lo que es el huevo. Bueno, ahora les voy a mostrar un video que me gustaría que vean justamente del amplexo, ¿no? Lo que ocurre acá en este video es justamente, quiero que vean cómo bate tanto el macho y la hembra. Miren, ahí está el nido de espuma, ¿no? El macho es el que está arriba, la hembra es la que está abajo. Fíjense que ese batido no lo hace solo el macho, también lo hace la hembra. No se lo puede ver bien porque está abajo. Bien, ahí ven. Claro, justamente es una secreción que hace la hembra para poder lograr... el macho lo que más hace en ese momento es accionar, es el batir más. Claro, el batido que se ve ahí, que es la espuma, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿No quieren verlo otra vez el video? Dale, mostrar otra vez para que se vea. Esta estrategia reproductiva, bueno, ahí ves, se ve como el machito con sus patas traseras bate
y logra esa secreción, como bien lo dijiste, que eso ocasiona la espuma. Bueno, esta espuma que estamos viendo, hay otra especie de rana, que es la rana criolla, como dijimos. Ahí vamos a hacer stop. Esta rana tiene esta estrategia reproductiva porque esta espuma, yo las preguntas que le hago no es porque soy ninguna maestra ciruela, sino yo quiero que ustedes más o menos qué piensan o qué creen. Entonces, en base a eso me gustaría poder explicarle y claramente no ser tampoco tan técnica, ¿no? Esa espuma que vemos ahí y con lo que dijimos como estrategia reproductiva, ¿por qué creen que la hacen más que nada? Lo que ustedes piensen. Mezclar las dos secreciones. ¿Cómo? Como para mezclar las dos secreciones. Claro, sí, también, para que pueda... Sí, lo está hablando de los óvulos y los espermatozoides para que se puedan mezclar. Sí, eso es uno, sí. Por eso eso ya es el amplexo en general. Pero no todos, por ejemplo, se reproducen de esta forma. O sea, no todos hacen un nido de espuma. A eso es a lo que me refiero. ¿Por qué creen que estas ranitas en particular hacen este nido de espuma, digamos? Bien, perfecto. Para proteger los huevos. Muy bien. Hace justamente ese acto que vemos como un nido de espuma para poder proteger a los huevos. Ahora, este tipo de ranitas, las Physalemmus, la famosa rana llorona, que nosotros nos acordaremos por sus vocalizaciones, no tienen un cuidado, por ejemplo, parental, ¿no? Un cuidado parental nos referimos a que tanto el macho o la hembra cuide a sus crías, ¿no? Si bien hay otra especie, que ya la vamos a ver, que es la rana criolla, también tiene esta forma adaptativa de poder reproducirse con este nido de espuma, y ellos sí tienen cuidado parental. Es decir, no solamente que se quedan después del amplexo, sino que tanto el macho como la hembra cuidan a sus crías, desde que son embriones hasta que pasan a larvas y cuando termina su metamorfosis, ¿no? Cuando son ranitas juveniles, iguales que a los padres. En todo momento esa rana cuida, tiene un cuidado parental. ¿Por qué le explico esto y detallo el cuidado parental? Porque creemos o pensamos que son animales fríos o que no cuidan a sus crías. Entonces, si nosotros sabemos que tienen un cuidado parental, que también cuidan a sus crías como nosotros, no toda la raza humana también cuida a sus crías, también pasa eso en el reino animal, algunos cuidan, otros no, pero la diferencia con nosotros es que ellos lo hacen por algo, todo el tiempo, no lo hacen nada por hacer. Entonces, en esta ranita, si bien hace ese batido de espuma para cuidar a sus crías, exactamente, pero no tiene un cuidado parental como la rana criolla, que también hace ese batido de espuma, ese nido, pero se queda durante toda la etapa, hasta que la ranita se pueda desarrollar por completo. Bien, seguimos. Si ustedes me quieren preguntar algo, pregúntenme, no hay problema. Discúlpenme si vine un poquito acelerada, porque vine rapidísimo, bajé, me senté, así que si me quieren preguntar algo, no hay problema. A ver, vamos a seguir con el... Bueno, hasta acá, como dijimos, la ranita llorona, que tiene esta estrategia reproductiva. Recuerden, esto es algo muy importante, que los anuros en general son los que mayor estrategias y formas y maneras de reproductivas que tienen en el reino animal. Eso es algo muy diverso, muy inmenso, es un dato muy importante. Bueno, los renacuajos. ¿Alguna vez alguien vio un renacuajo, los tocó, los llevó como mascota? Cuéntenme su experiencia. Miren, yo les voy a decir, mi primer acercamiento que tuve con un renacuajo, tenía aproximadamente 12, 13 años, venía de la escuela, vi un charquito, no tuve mejor idea que volver a mi casa, buscar una bolsa, mal todo lo que hice obviamente, pero les cuento, ¿no? Bueno, yo tengo casi 30 años, digo casi, ya tengo 29, busqué una bolsa, recogí los renacuajos, los llevé hasta mi casa y lo puse en una maceta que tenía mi mamá, saqué toda la tierra, despelote, dice mal ahí, bueno. Puse agua, les puse a las ranitas, en mi ignorancia de no saber ni qué comían, ni qué hacían, ni nada, les tiraba pan, ¿sí? Milagrosamente, y en ese momento yo creí que era milagrosamente porque no estudiaba ranas, claramente no estudiaba la herpetología en general, las ranas
pudieron llegar a su etapa juvenil, ¿no? Pudieron llegar a su etapa juvenil. La mitad se me murió porque me olvidé en el sol y bueno, y la mitad se me murió, pero la otra mitad pudo sobrevivir. No terminó tan bien porque mi mamá se enojó muchísimo, me llamó porque estaba repleto de rana mi casa por todos lados, pero ese fue mi primer acercamiento que tuve con las ranas, ¿no? En ese momento que yo vi las ranitas chiquititas, sí, ya de muy chiquita tenía ese ojo muy investigador, de que me puse, como no iba a estar haciendo anotaciones de campo, claramente con 12, 13 años, pero sí los dibujaba, ¿no? A la medida que iban creciendo, los iba dibujando, que es lo que denominamos hoy metamorfosis. Ellos pasan por una serie de metamorfosis para llegar a su adultez. Anura hace mención justamente a un individuo sin cola, ¿no? Cuando ellos son renacuajos, permanece la cola hasta que se va encogiendo a la medida que va creciendo, ¿no? Tiene varios estadios. Por eso le digo, si alguien me quiere preguntar algo más específico, me lo puede preguntar, no hay problema, ¿no? Pero ese fue mi primer acercamiento que tuve con los renacuajos. Sabía que eran ranas, pero yo tenía entendido que solamente los renacuajos, por ejemplo, en esa edad, eran ranas. Yo no sabía que los sapos también venían de los renacuajos, después me explicaron cuando era un poquito más grande, ¿no? Pero son cosas que yo pasé cuando fui chica, por eso le pregunto a ustedes. Me gustaría escucharle cuál fue su primer acercamiento que tuvieron con alguna rana, un renacuajo, ¿no? Sí, a ver allá. Sí. ¿Los renacuajos o en ese estadio que ves ahí ya con la colita, con las patitas? Sí. ¿Le dieron de comer algo? Bien, está bien. ¿Otra persona más? ¿Algún encuentro que tuvieron con algún renacuajo? Renacuajos, cuando yo era chiquita era muy de jugar en la cuneta. Vivía en un barrio muy libre y teníamos mitad del año cunetas llenas y que jugábamos ahí todo el tiempo. Y ahí los veía, yo no tenía idea de que era hasta mucho después. Sí. Después con las ranas... ¿Qué imaginaste que era cuando viste que era como pececitos? Sí, eran pececitos en mi cerebro, pero tenía 7, 8 años después. Todavía podía jugar. Después, con las ranas yo sí tuve la experiencia de agarrar y buscar una chiquitita y llevársela a una amiga para que la bese y consiga... No, este estuvo tremendo, me encantó, ¿viste? Por eso es importante que puedan expresarse. Sí, bien, para que lo bese y se transforme en príncipe, sí. Supongo, ¿no? Sí, bien. Entré a la casa con la ranita así, en la mano pensando, ¿viste? ¿Era rana o sapo? ¿No te acordás bien? No me acuerdo, pero para que bese, sí. La bese y consiga el príncipe. También. Bueno. No, casi se muere cuando me ve. No, claramente. Hay mucho miedo hacia estos animalitos también. Está bueno tu comentario, ¿sabes por qué te digo? Porque las ranas, si bien tienen mucosas, si alguna vez agarras una rana se van a dar cuenta que es como se te resbala, ¿no? No lo puedes agarrar. Bien. Ellos respiran a través de la piel, tienen una respiración cutánea y poseen 2 pulmones, bien formados. Cuando me refiero a respiración cutánea es decir, a través de la piel. Entonces, nosotros cuando lo queremos tocar, ellos largan otras secreciones, otras mucosas, que hace que nosotros podamos impedir justamente agarrarlo, ¿no? Es defensivo. Algunas veces, de algunas ranas, es totalmente tóxica, como la Laticeps, que ahora ya lo vamos a ver, que desgraciadamente está en peligro de extinción. Hace aproximadamente 20 años no se lo ve, pero hay registros de vista, no de anotaciones, de nada, que todavía existen, que es la famosa rana coralina. Ya la vamos a ver. Los renacuajos también tienen esas secreciones, al igual que las ranas ya adultas, que para los depredadores, ¿no? Para los depredadores, que los depredadores pueden ser otros animales, pueden ser otras ranas, pueden ser otros insectos o como podemos ser nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si la rana, por ejemplo, en ese caso tu amiga lo hubiera besado, hubiera tenido alguna reacción, no hubiera sido culpa de la rana, claramente, ¿no? Sino del desconocimiento. Se creía a través de las películas, a través de, más que de las películas, de un montón de cosas que se hicieron, de que se pensaba que la rana, si se la besaba, se convertía en príncipe, ¿no? De los cuentos.
Entonces, fíjense lo mal que nos informaron, porque no es culpa tuya, claramente, pero vos viste, toda tu vida pensaste que la rana en algún momento iba a ser el príncipe azul de ojos celeste rubio, ¿no? Claramente está alejada de la realidad, pero ¿a qué voy? Que actuaste de esa forma a través de lo que te enseñaron, y lo único que nos enseñaron fueron películas y algunas que otras cosas de las ranas, pero con una mala información, ¿sí? No con una buena información. Por eso es importante, ya que hay muchos declives que tienen estos animalitos, que podamos aprender, que podamos educarnos a través de estas charlas, ¿no? ¿Alguna otra persona que haya visto alguna rana, algún cardumen así de ranitas, o algún renacuajo solo? ¿Sí? ¿Parecido a esos? Claro, sí, bueno. Claramente va a depender de la especie, el tamaño y la coloración, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenemos de esa imagen que tenemos ahí, esas son renacuajos de sapo, ¿no? Que es la reinela, que es la más conocida que podemos ver, el sapo. Vemos, por ejemplo, que es un cardumen, que son muchísimos renacuajos. Hay otros renacuajos que podemos ver uno solo, pero no es porque se perdió, ¿no? Sino que hay renacuajos que tienen vida totalmente libres al momento que se reproducen y que el embrión se desarrolle y que forme el renacuajo, tiene una vida libre, significa que sigue su camino solo, y hay otros, en este caso como la reinela, que viven en comunidad un cierto tiempo, claramente, ¿no? Hasta que llega su etapa reproductiva, hasta que llega a su etapa adulta, y bueno, después ya sí se separan. Así que bueno, viste, los tocaste, demasiado, ¿no? Y te consulto, y ese lugar que vos viste, bueno, supongo que habrá sido algún tipo de humedal, ¿estaba muy seco o había abundante agua? Ah, buenísimo, ahí está. Bien. Bueno, ahí justamente lo que les estaba mencionando, que hay larvas que son exotróficas, que tienen vida libre, es decir, que al momento del desarrollo, cada renacuajo va por su destino, ¿no? Y después tenemos ya las larvas que son endotróficas, es decir, son muy parecidas a las exotróficas, y acá es donde vamos a desmentir también el mito de lo que me pasó a mí cuando era chica, que le daba pan de comer. Había sido que nunca comieron el pan. Simplemente yo re feliz, veía que el pan se hinchaba y bueno, capaz le estoy dando mucho, decía, ¿no? Lo mismo que seguramente esta ignorancia que yo tuve pasa hasta el día de hoy cuando ven a alguien un pajarito que rescata y le di pan con leche, ¿no? Bueno, así, claro, y totalmente se muere porque no puede recibir eso. Bien, después tenemos las larvas, como le dije, que son endotróficas, son muy parecidas a las de vida libre y tienen algo en común, que no se alimentan activamente. No se alimentan activamente es que no es que depredan otros animalitos, ¿no? No van en búsqueda, generalmente hablo, ¿no? Generalmente. No todas las especies son iguales, obviamente, pero generalmente no es que depreda, no es que busca otro alimento, no busca un insecto, no busca otro animal para poder alimentarse. Ellos se alimentan a través de lo que le quedó del vitelo que está en su intestino. Es decir, que ya tienen reservas de alimento a través de su intestino. Eso hace de que no es necesario que se alimente. Hay otras larvas que sí, que se alimentan del entorno acuático donde están, pero hay otras que no. Por eso, tienen muchas estrategias reproductivas y mucha forma y diversidad de reproducirse. Y bueno, esa es una, como le dije. Por eso, podemos encontrar un renacuajo solo o como podemos encontrar en este caso, como viste vos, un cardumen repleto, ¿no? Bien, sí, seguimos. Bueno, canto nupcial. Esta es una de mis diapositivas preferidas. Todas las veces que escuchamos cantos, escuchamos de día, escuchamos de noche, ¿qué recuerdan? No me van a decir que no recuerdan nada porque viven en una zona que están repleto de anuros ustedes, así que lo mismo que Corrientes. Pero escuchan de día, escuchan de noche, ¿qué? No sé, aparte de la lluvia, ¿alguna vez escucharon algún canto raro que dicen, che, ¿de dónde viene ese ruido? Y después te acercás y no escuchás más nada. ¿Les pasó?
¿Alguien no quería decir algo ya? Sí. Bueno, yo el recuerdo que tengo que las ranas lloraban o cantaban. Claro, la Llorona. Digamos. ¿Cómo? Era porque llovía, era el mito, digamos, de la... Bien. Yo no sé si se lo quería preguntar. Ah, bien, no. Zaraza, digamos, porque vi que se están apareando con el... Claro, sí, está bien, está bien. Claro, a ver, quiero entender. La teoría era que cantaban, vocalizaban, lloraban, lo que refiere, digamos, sí. O va a llover Ah, claro, antes. antes. Y ahí o canta. Va a seguir lloviendo después que llovió y si vos escuchás que cuando calma, escapa y ¿sabes lo que hace ese chico? Sí, Está por seguir lloviendo. bien. Está bien, está perfecto, está perfecto. Que esa es la idea, que ustedes puedan sacarse también sus dudas, porque hay muchas dudas que podemos tener desde pequeño, ¿no? Claramente esa es la idea, digamos, que puedan sacarse todo tipo de dudas. Bueno, respondiendo a tu pregunta, las ranas tienen un canto nupcial, eso significa que es un canto romántico para poder atraer a las hembras. No todos los cantos o las vocalizaciones de los machos significa que sea de cortejo, ¿no? De apareamiento o para atraer a las hembras. Hay diferentes tipos de cantos. Tenés el canto que también es al momento, los machos sobre todo son muy territoriales y cuando se encuentran con otro machito, los dos empiezan como una guerra ahí de quién canta más alto, ¿no? Entonces, tienen diferentes tipos de vocalizaciones. Les recuerdo de todas formas igual que tanto la hembra como el macho tienen sacos vocales, ¿sí? Simplemente escuchamos al macho porque es más grave el canto del macho y es para atraer a la hembra, ¿sí? Esos cantos no es que es antes de la lluvia, se escucha el después de la lluvia. Luego de que llovió mucho tiempo o que llovió algunas horas, ahí es donde ellos aprovechan para poder llamar. Acuérdense que es la única herramienta que tiene el macho para poder acercarse. Y el canto nupcial es muy importante, la vocalización que hacen los machos, porque acá hay un punto en el que quiero hacer una pausa, es cómo una rana sabe que esa rana es de su misma especie, ¿sí? Ahí es donde diferenciamos el canto. Entonces, cada rana tiene una diferencia, tiene un canto distinto, ¿no? Hay algunas que son muy parecidas. Eso pasa normalmente cuando es del mismo género. Y hay algunas ranas que tienen hábitos crípticos, es decir, que es muy difícil poder encontrarlo en naturaleza, pero determinamos que existe por el canto. A veces no los vemos porque tienen hábitos también fosoriales, se entierran, es muy difícil de poder encontrarlas. En el campo se nos hace difícil poder buscarlas, entonces a través de los cantos podemos darnos cuenta que están ahí en ese lugar, ¿no? Pero cantan no porque viene la lluvia o porque nos quiere decir que va a venir más lluvia ni nada. Es exclusivamente, una de las exclusividades que tiene el canto es para poder atraer a la hembra. ¿Alguna otra pregunta de las vocalizaciones de las ranas? Bueno, acá quería ver, esto quería mostrarle, esa es una buana pulquela, es una rana muy común que podemos ver, la ranita del zarzal, es muy común, es un color verde lo que vemos ahí, pero la podemos ver con un color amarillito, a veces hasta blanquecino, depende, ¿no? Tiene muchas variedades de colores. Amplifican su sonido con los sacos vocales, podemos escuchar, normalmente pasa que escuchamos una vocalización de una rana, nos acercamos y paran, ¿sí? Y después escuchamos de nuevo, nos acercamos y paran. Bien. ¿Qué creen de las ranas en cuanto a la audición? ¿Tienen oído? ¿No tienen oído? ¿Qué creen de eso? Sí, porque si la llama picante, Ajá. por los cantos o por vibraciones. Mirá, me gusta porque me preguntáis y me tiráis. Sí, está bien, está bien. Bien, las ranas tienen un oído, pero es un oído interno, ¿sí? Igual que las serpientes. Las serpientes también tienen un oído interno, lo que habrán escuchado la charla con Sergio seguramente recordarán, que se llama columela, que es un huesito interno, pero es un oído, pero es interno, no es externo como el nuestro, ¿no? También tienen tímpano, que ahí es donde escuchan las vibraciones, ¿no? Esas vibraciones llevan al tímpano y ahí la rana pueden escuchar. Escuchan, de hecho, en el agua 20 veces mucho más fuerte que nosotros. Y fuera del agua escuchan hasta 60 veces mucho más fuerte que nosotros. Entonces imagínense
Ellos tienen que cantar, tienen que vocalizar de muy lejos muchas veces porque no saben dónde está la hembra, ¿no? O sea, eso nos refiere a que podemos escuchar hasta 2 kilómetros sus cantos, imagínense, son súper fuertes. Y entre ellos se escuchan mucho más fuertes todavía. Bueno, como les dije...